Muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Hoy es un podcast bien único. Me encuentro en este momento acá en Betel, nuestro centro de retiros ministeriales, y tenemos un podcast que va a ser bien especial ya que hoy tengo visitas muy, pero muy únicas de nuestra casa, de nuestro ministerio, y yo sé que lo que tú vas a oír hoy va a dejar una marca profunda en tu espíritu, pero también va a encender algo que yo creo que va a avivar tu espíritu para tener entendimiento en lo que respecta a este tema que vamos a tratar hoy tan importante, que está ligado a la paternidad divina como también la paternidad espiritual dentro del ministerio. Antes de ir al tema y presentar aquí el panel de pastores y apóstoles con los cuales estoy rodeado en este día, les quiero recordar a todas las personas que usted puede también entrar en nuestra página web rodolforojas.org, donde usted va a encontrar múltiples materiales, recursos que te van a ayudar a ti a ser ese líder insigne en este tercer milenio. Como siempre lo decimos, recuerde no solamente poner un like, también deje un comentario. Al final del día, los comentarios es el gran pago que nosotros tenemos cuando hacemos esto, y especialmente cuando yo leo de pastores que escriben su experiencia al haber escuchado un podcast, escriben su vivencia personal. Eso al final del día es para mí algo muy, pero muy satisfactorio. Así que deje su comentario, lo vamos a leer, y también comparta esto con su iglesia, compártalo con su red de pastores o de discípulos, ya que todo esto está ligado y está siendo creado para poder edificar y ayudar a líderes alrededor del mundo. Muy bien, sin más introducción, solamente quiero presentar al panel de pastores que tengo acá. A mi mano derecha tengo al apóstol Cristian González del Ministerio IMC en Santiago, también la apóstol Evelyn del Ministerio IMC en Santiago. A mi mano izquierda tengo al apóstol Fernando Rodríguez del Ministerio Luz a las Naciones en Alabama. Y también aquí conmigo está el pastor Francisco Orellana de IMC Concepción. Espero que todos estén muy bien, bendecidos en este día. Gracias por darme a mí también la honra de que ustedes estén acá. Y como lo hemos dicho al comienzo, hoy lo vamos a pasar bien. Lo vamos a disfrutar. Muy bien, tenemos hoy un tema tan importante y no dejan de llegar preguntas en lo que respecta al tema paternidad, ministerial, cobertura, como que ha sido un tema hoy sobre el cual muchos me escriben. Pero yo también siento la necesidad de que nosotros hablemos sobre la paternidad principal y la que está por sobre todo, que es la paternidad de Dios, la paternidad divina. Y me gustaría escucharle a cada uno de ustedes de qué forma bendijo, qué pasó en sus vidas el día que a cada uno de ustedes se les reveló la paternidad de Dios. ¿Qué podrían decir cada uno? ¿Qué pasó en su vida, Pastor Francisco Orellana? Bendiciones, mi apóstol. Primero que nada quiero dar gracias. Me siento muy bendecido de estar acá junto a usted en esta plataforma. De verdad que es una honra y es una bendición. También saludar a toda la gente que va a ver este podcast, que yo sé que va a bendecir y va a transformar su vida. Bueno, mi apóstol, lo primero que puedo yo decir cuando viene la revelación de paternidad, somos habilitados nosotros para comprender nuestra identidad. Porque una de las cosas que ocurre en nuestra vida es eso, caminar una vida en orfandad, ya sea con padres biológicos. Cuesta poder mirar a un padre o al padre, al Abba Padre, como nuestra paternidad. Hay un choque no solamente en nuestra alma, sino que también en nuestra mente por todo lo que uno pasó. Y es tan importante poder tener esa revelación de la paternidad que venga a lo más profundo de nuestra alma, porque ahí comprendemos que o entendemos el manual que el Padre pone dentro de nosotros para poder descargar el diseño porque estamos. Creo que el acceso para tomar ese manual es la paternidad, tener una revelación de la paternidad. Usted usó la palabra identidad. Usted percibe que entonces cuando se le revela Dios como Padre, usted ahora sabe quién es de verdad. Correcto, porque en orfandad uno no sabe
no tiene una visión de futuro, no sabe quién es en la vida, no sabe dónde va. No sabes ni de dónde vienes. Ni de dónde vienes. Ni a dónde vas. Correcto. Entonces, con esta revelación, cuando Dios nos afirma la identidad de hijo, ya podemos ver y entender de dónde salimos. Qué poderoso. Y a dónde vamos. Qué maravilloso. Apóstol Fernando, cuando a ti se te revela Dios como Padre, una de las cosas que yo admiro es ese corazón que tú tienes como un apóstol para tu iglesia. Pero yo creo que eso viene de la raíz de tú haber tenido una revelación de la paternidad de Dios. Pero si yo te preguntara a ti, ¿qué ocurrió? ¿Cómo te bendijo a ti? ¿Qué ocurrió en tu vida cuando se te reveló Dios como Padre? Mi apóstol, creo que mi experiencia fue de esta manera. Yo estaba en la iglesia, recibí a Cristo, tuve experiencias con el Espíritu Santo, pero por 2 años más o menos yo no me daba cuenta que mi relación con el Padre era nula a causa de una mala experiencia que yo había tenido con mi padre biológico, que realmente estaba bloqueando la paternidad de Dios. Y Dios se me manifestó y yo pude, ese día que Dios me confrontó y me dijo, llámame padre, yo me di cuenta que no podía llamarlo papá, me costaba hacerlo. Y cuando yo comencé a decirle papá, algo se rompió dentro de mí. Comencé a tener como un bautismo diferente al bautismo del Espíritu Santo. Era como un dolor que yo cargaba dentro, una orfandad, lo que me llevaba a tener una autoestima, a no ser estable en mi carácter ni mi identidad. Y fue un dolor tan grande que salió de mi corazón cuando Él vino a sanarme, a hacerme sentir de que aún en el vientre de mi madre yo era amado por Él, porque siempre tenía esa duda de por qué estoy en esta tierra, por qué vine, por qué había pasado muchas malas experiencias en la vida. Y ahí el Señor sanó mi vida y fue como un antes y un después de haber tenido esa experiencia. Mi identidad cambió, mi autoestima cambió, era como que miraba el mundo de otra forma. Pero lo que noté es que uno puede ser creyente y no tener la paternidad de Dios. Y creo que hay mucha gente en las iglesias que tienen a Cristo, han sido bautizados por el Espíritu Santo, pero no conocen al Padre. Y yo creo que esa es una de las causas, no es la única, pero creo que es una de las principales causas de por qué gente le cuesta permanecer, por qué les cuesta el compromiso, vivir una vida de entrega, rendida a Dios, porque yo creo que en el momento que a ti también se te revela el amor del Padre, se te vuelve una necesidad como servir, estar comprometido con la visión de Dios. Así que es algo muy único, muy sanador que ocurre. Apóstol Cristian, ¿qué ocurrió en tu vida cuando se te revela a Dios como Padre? Bendiciones, apóstol. Saludar a toda la gente que nos está viendo y esperar que sea de mucha bendición todo lo que estamos hablando en este día. Esa revelación para mí fue de un momento muy gloriosa porque lo primero para mí era verlo siempre como Dios. Y verlo como Dios para mí era algo lejano, era siempre mirar al cielo y hablarle al cielo y saber que Dios estaba allí. Wow. Pero una vez que entiendo que Dios es Padre, muy poderoso eso. Wow, ya no lo miré mucho hacia el cielo, sino que ya lo tenía frente a frente y ya en mi corazón, de poder decirle, Padre, necesito, Padre, te quiero, Padre, eres todo para mí. Y bueno, esa revelación de paternidad fue la que destrabó muchas cosas en mí. Yo venía de un muy mal tiempo, pero esa paternidad revelada de Dios como Dios Padre fue la que comenzó a sanar muchas cosas en mi vida. Y hoy estoy aquí gracias a eso, gracias a esa muy poderoso paternidad que Él me dio. Cuando tú dices que para ti Dios estaba ligado con el cielo, pero es verdad lo que afirmas, que cuando uno ya tiene la revelación de la paternidad, ese Dios del cielo ahora está conmigo
al lado, muy poderoso. Así pasó conmigo, mi apóstol. De verlo tan lejano, lo pasé a tener tan cerca y eso afirmó mucho todo en mí. Así que fue una gran revelación y algo muy hermoso que aconteció en mi vida. Qué poderoso. Apóstol Evelyn, qué bendición tenerla acá hoy cuando hablamos de la paternidad de Dios que ha hecho esto en su vida. Bendiciones, mi apóstol. Muchas gracias por esta honra y esta oportunidad. Bueno, la paternidad de Dios transformó mi vida en muchos aspectos. Cuando yo llego al Señor, yo llego con una carencia de paternidad y de maternidad. Mi padre me abandonó cuando yo tenía 10 años y mi mamá cayó en una depresión por causa del abandono de mi papá. Y yo en esa etapa de mi vida, cuando debía ser protegida, tuve que proteger. Cuando debía haber sido guardada por mis padres, yo tuve que guardar, velar por el corazón de mi madre, tuve que protegerla del dolor y me volví madre de mi madre. Y cuando yo llego al Señor, yo llego con todas estas carencias y con estos vacíos dentro de mi corazón, con una amargura por haber tenido que llevar una vida que no me tocaba llevar a la corta edad que yo tenía. Y cuando se revela la paternidad, lo primero que yo experimento en mí es esta protección. Esta protección, comencé a ser protegida. Esta paternidad me proveyó la capacidad de poder perdonar, de poder amar. Porque esta etapa yo me la salté en mi vida. Entonces tuve que defenderme, tuve que pelear sola, nadie peleó por mí. Tuve que ir descubriendo cosas que debía haberme las enseñado mi padre y la tuve que descubrir porque él no estaba. Pero cuando se revela esta paternidad en mi vida, me sanó de tal forma que yo pude regresar a donde estaban mis padres y perdonarlos a ellos y ser libre y poder amarlos con tanta libertad, a pesar de que ellos no pudieron hacer conmigo lo que yo necesité en esa edad. Pero cuando llega el Señor, me comenzó a completar. Me comenzó a completar porque yo venía con mucha ausencia, con mucha carencia, con mucha inseguridad en mi vida. Y esto me afirmó de tal forma que yo pude comenzar a creer. Y esto fue tan poderoso en mí que me ayudó a poder reconocer paternidad. Porque una vez que se reveló la paternidad a mí, yo pude tener la convicción de quién era mi padre espiritual. Claro, porque de ahí nace todo eso. De ahí nace, sí. La paternidad ministerial, espiritual, como se le pueda llamar, sin la paternidad divina, sin primero tener la revelación de que Dios es tu Padre, sin esa revelación tú no puedes tener tampoco una sana relación con una paternidad o una cobertura espiritual o apostólica. Creo que cuando nos saltamos el paso de no tener y de no conocer a Dios como Padre y tratamos de instalar en alguien o enseñarle a alguien el principio de cobertura espiritual o paternidad espiritual en el ministerio, la gente no la va a entender. Lo van a decir como una palabra, pero no van a entender la esencia de lo que realmente es o lo que eso implica. Muy bien, yo creo que todos tenemos nuestras historias de carencia, de falta de amor. Yo también he contado mi testimonio tantas veces, no conocí a mi padre. La única vez que lo vi fue en un momento en Chile. Recuerdo que me mandó mi mamá a comprar cigarros sueltos. En ese tiempo en Chile se vendían cigarros sueltos y mi mamá me dijo, anda a comprarme unos cigarros sueltos a un restaurante que estaba ahí cerca de la casa. Y bueno, partí a buscar lo que ella me pidió y cuando yo estoy pagando, yo conocí al dueño del restaurante porque era amigo de nuestra familia. Un hombre se me acerca y un hombre me dice, ¿tú eres Rodolfo? Sí, le digo yo soy Rodolfo. Yo tenía 5 años, 6 años en ese momento. Y él me dice,
esto es para ti. Y me regala un Super 8, un chocolate, un Super 8. Y bueno, él se va. Cuando yo ya estoy pagando los cigarros sueltos de mi mamá, el señor me dice, el del negocio, ¿tú sabes quién es él? Él se llama Bruno. Ahí fue la primera vez que escuché el nombre de mi papá. Él se llama Bruno. Él es tu papá. Corre a buscarlo. Así que yo salgo corriendo del restaurante porque no sabía que este era mi papá y el hombre me habló de una forma tan convencida. Así que salgo, corro para una esquina, no lo veo. Corro para la otra esquina, no lo veo. Y bueno, esa fue la única experiencia que tuve. Pero lo más remarcante aquí es el día que yo iba a ser padre. Aquí está mi hijo Gabriel ayudándonos en las cámaras. Pero yo recuerdo cuando Leila está embarazada de Gabriel, los últimos meses a mí me empezó una crisis. Como nunca supe lo que era tener un padre, yo comencé a entrar en un temor de no saber ser padre. Y recuerdo, ya nace Gabriel, y un día yo tengo a Gabriel en brazos, y yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo voy a ser yo como padre de Dios? Ayúdame porque no sé ser padre. Y recuerdo las palabras del Señor, que el día que nace un hijo también nace un padre. Algo ocurre, algo acontece. Y bueno, ahí tuve que ir aprendiendo la paternidad, conociendo la Biblia, y yo creo que es tan sanador cuando se nos revela esto, porque cambia todo, cambia tu vida, cambia tu familia, cambia el ministerio, todo cambia y te vuelves una persona segura donde el temor ya no te domina como lo hace comúnmente antes de tener esta revelación. Bien, quiero ir a otra pregunta y quiero que entremos acá en lo que tiene que ver con la paternidad ministerial. Hay mucha gente en las iglesias que yo percibo que andan de aquí para allá, no perseveran, no permanecen, tienen un problema de arraigarse en un ministerio, carecen de sentido de pertenencia. Me he dado cuenta que una de estas causas es la falta de revelación, ya no de la paternidad divina, sino de una paternidad espiritual dentro de nuestros ministerios. ¿A qué creen ustedes que se debe esta falta de revelación y por qué a gente le cuesta o rechaza la paternidad espiritual o la paternidad ministerial? Pastor Francisco, ¿qué cree usted? Bueno, yo pienso, mi apóstol, que hoy hay mucha gente que ha tenido malas experiencias. Creo que hay personas, pastores, apóstoles que son padres, que fueron llamados a ser un padre en su generación. Pero creo que muchos de ellos se adelantaron en los tiempos. Muchos de ellos quisieron ser padres sin tener una paternidad y creo que cayeron en el abuso, en confundir paternidad con control, confundir paternidad, amor con manipulación. Entonces creo que hay mucha gente que llegó con un buen corazón poder acercarse a una paternidad, pero se encontró con un control, se encontró con una manipulación, obedeciendo a todo que le podían decir, que al final fueron causando heridas. Y el problema es que también estaban luchando con su interior, con su identidad, porque no tenían por completo la revelación de la paternidad. A ver, yo nunca recibí un abrazo de mi papá, nunca. No, mi papá nunca me dio un beso, nunca me dio un abrazo. A los 12 años yo me fui de mi casa. Tuve 14 años perdido, ninguna persona supo de mi vida. Entonces cuando conozco o cuando se me presenta a mí el Señor por primera vez, Él me abrazó. Él me abrazó. Y yo pude sentir sus brazos. Pero cuando yo fui y quise buscar una paternidad, me encontré con abuso. Con el abuso, porque con la manipulación. Porque se notaba mi orfandad aún, porque no era la revelación de paternidad del cielo es un proceso, porque el alma está atrizada, está quebrada, está encarcelada, hay partes del alma que quedaron en un lugar, en el otro lugar, y tiene que haber una restauración. Está fragmentada totalmente. Fragmentada. Yo creo la revelación de paternidad viene sobre nuestra vida, pero el Padre también coloca a un Padre espiritual y van las dos cosas juntas. Se revela el Padre del cielo, pero Él va usando a la paternidad. Entonces ahí donde está el error de hombres que son
que fueron llamados a ser padres, pero se adelantaron en el tiempo. Y ahí yo creo que una de las problemáticas es que no porque yo tenga la capacidad de engendrar un hijo significa que yo tengo la madurez para ser un padre. Yo creo que a lo mejor un joven de 15 años pudiera engendrar un hijo. Puede, sí. Debe, no. ¿Por qué no debe? Porque no porque puedo engendrar ese hijo, ahora yo voy a poder tener la responsabilidad de ser ese padre que ese bebé va a necesitar. Yo creo que es lo mismo en el ministerio. Hay gente que puede, pero todavía no debe, por el punto que usted dice que no es el tiempo. Apóstol Fernando, ¿por qué tú crees que a mucha gente le cuesta en las iglesias el tema de paternidad espiritual ministerial? Yo creo que muchas personas, al no haber sanado la paternidad biológica, relacionan la paternidad espiritual con la paternidad biológica, y tiene que haber una sanidad en la primera para que uno pueda aceptar la paternidad espiritual. Entonces hay padres que sanan lo que otros padres dañan. Entonces necesitamos tener esa revelación de ser sanos en la paternidad de Dios, de nuestra paternidad biológica, para que podamos tener una buena relación con nuestro Padre espiritual. Muy poderosos los códigos. Pastor Francisco, Apóstol Fernando, poderoso. El tiempo se está yendo un poco rápido, así que vamos a ir a otras preguntas. Yo creo que podemos concluir realmente que una de las razones entonces de por qué cuesta tanto la revelación de la paternidad ministerial, espiritual, cobertura, es por causa de lo que usted decía. Gente trató de dirigir bajo un concepto más de control y no bajo el espíritu del amor, ¿verdad? La manipulación. Entonces hay mucha gente que vio tantos malos ejemplos. Hay gente que fue tan abusada que tú tiendes ya a cometer el error del resentido, como la mujer que le fueron infiel y dice todos los hombres son iguales. Y ahora eso mismo se repite en el ministerio porque tuviste una mala experiencia con un pastor, ahora todos son iguales. Entonces eso es lo que genera el resentimiento o la amargura, y por eso hay que cuidarse muchísimo de eso. Bien, pero aquí yo creo que en este panel nos ha tocado como las dos caras, ¿no? Nos ha tocado vivir lo bueno y lo no muy bueno, pero también Dios nos ha permitido saborear bendiciones que trae la paternidad. Entonces, quisiera hacerle la pregunta al apóstol Evelyn y después al apóstol Cristian. La paternidad ministerial, desde que ustedes entraron bajo esta revelación, cobertura apostólica, paternidad espiritual, ¿qué ha generado, qué ha producido esto en sus vidas? Bueno, lo primero, ha producido mucha sanidad en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestras vidas. Personalmente nosotros comenzamos a experimentar esto y esto comenzó a también a la misma vez traer mucha seguridad en nuestro llamado, en lo que Dios nos llamó a hacer, y la medida que Dios fue sanando nuestro corazón, fue restaurando nuestro corazón, porque también experimentamos mucho abuso. Fuimos dañados en esto, pero cuando el Padre nos permite conocer la paternidad, especialmente la suya, nosotros comenzamos a experimentar esta sanidad y esta restauración en todas las áreas, porque estábamos dañados en nuestras finanzas, estábamos dañados en nuestra familia, estábamos dañados en el ministerio, estábamos dañados en nuestro corazón, y de esa forma estábamos sirviendo, de esa forma estábamos pastoreando. Pero cuando se nos revela esta paternidad sana, tan saludable, y comienza a transformar nuestro corazón, de la misma manera comenzamos a ser restaurados en nuestra finanza, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra vida familiar y en el ministerio, en la casa ministerial. Todo comenzó a ser cambiado. Veníamos endeudados. Durante 10 años no podíamos salir de la deuda. Veníamos con mucha frustración en nuestro corazón, con amargura también, porque
no podíamos salir de la deuda, no había crecimiento, no había desarrollo en nuestras vidas, en el ministerio. Teníamos una hambre de Dios, pero no teníamos por dónde fuese saciada esta hambre en nosotros. Y cuando nosotros tuvimos la honra y la bendición de entrar bajo su cobertura y bajo la paternidad, se comenzó a resolver nuestra vida en todos los ámbitos, familiar, ministerial. La deuda que teníamos por 10 años, nosotros en 2 años experimentamos un cambio absoluto. El Señor, de una manera milagrosa, salimos de la deuda de 10 años. Wow, poderoso. Cargábamos palabras durante 20 años. El Señor venía hablándonos que nos iba a bendecir, que nos iba a cambiar de un lugar, que nos iba a prosperar. Y venía soltando palabra tras palabra, pero pasaban los años y no había el cumplimiento. Nos revisábamos constantemente, procurábamos vivir de acuerdo a la palabra, pero siempre teníamos un techo. Siempre había un techo, no podíamos romper, no podíamos avanzar. Y eso nos traía frustración a nuestro corazón. Hasta que entendimos que era por causa de esta paternidad no sana que en alguna medida nos había trancado. Y cuando llegamos a su paternidad, vino este rompimiento. Y una palabra que el Señor nos entregó y nos dijo así: toda promesa que les he entregado, toda palabra que he soltado sobre sus vidas, vendrá a cumplimiento en el cambio de manto. Y así lo experimentamos. En 2 años vimos el cumplimiento de palabras del Señor que cargábamos por años. Por años. Fuimos cambiados de lugar. Teníamos una palabra profética. ¿Cuánto tiempo estaban en ese templo pequeño ahí en Quilicura? 10 años estuvimos allí. Y teníamos una palabra que el Señor nos había entregado, que íbamos a ser llevados al centro de Santiago. Y lo veíamos muy lejano e imposible, porque estar en el centro de Santiago, eso requiere de mayor recurso. Pero cuando entramos en la paternidad, se nos abrió este campo. En 2 años nos cambiamos y tomamos el lugar no porque nos sobrara el dinero, sino que lo tomamos porque había una palabra y porque vimos que se estaba cumpliendo lo que Dios nos había dicho, que en este cambio de manto se iba a cumplir las promesas y las palabras. Poderoso lo que ocurre bajo una autoridad o bajo una cobertura cuando se suelta una palabra, porque eso es lo principal, ¿no? Y pienso en toda la gente que dice, pero bueno, ¿dónde está esto en la Biblia? Lo de la paternidad espiritual, apostólica. Bueno, yo les diría, obviamente, 1 Corintios 4:15, que aunque tengan muchos tutores o muchos ayos, Pablo le dice a los corintios, no tenéis muchos padres, porque yo les engendré a ustedes en el Evangelio. Pablo escribe también en Filimón, verso 10, le dice, habla de su hijo Onésimo, a quien engendró en sus prisiones, y habla de la deuda que hay con el apóstol Pablo por causa de esa paternidad y todo aquello. Realmente la paternidad sana, bendice, expande, y si alguien llega a recibir una palabra cuando está bajo una paternidad sana, es una palabra direccional que te puede ayudar en muchas cosas. Mi apóstol, y hubo algo más que aconteció. Cuando nosotros entramos bajo la paternidad, comenzamos a tener tanta seguridad. Comenzamos a sentirnos tanto seguros, con tanta seguridad que los temores fueron disipados. Los miedos a tomar decisiones fueron disipadas completamente. Y cuando llegamos aquí en el 2019 y recibimos la paternidad de ustedes, nosotros retornamos a Santiago y tomamos una decisión. Y dijimos, así como nosotros hemos decidido volvernos hijos, entendiendo que no queremos cobertura, queremos paternidad y queremos volvernos hijos y estamos dispuestos a volver a nacer. Estamos dispuestos a obedecer todas las instrucciones que nuestro Padre nos entregue. Y esto lo aplicamos inmediatamente en el ministerio. Cuando nosotros retornamos a casa, desarmamos todo el liderazgo.
todo el liderazgo que venía acompañándonos durante 10 años. Y lo hicimos sin temor porque entendimos que si no volvíamos a nacer, no solamente nosotros, sino que toda la casa ministerial, no íbamos a poder abrazar la visión. Y sabíamos que esta visión era la que nos iba a sanar. Esta visión era lo que nos iba a permitir cumplir el propósito y nuestra asignación, especialmente ahí en Santiago, en Chile. Y cuando tomamos esta decisión, no perdimos ningún líder. Nadie se fue. Nadie se fue. Porque ellos comenzaron a ver que lo que nosotros le estábamos demandando, pidiendo hacer, nosotros partimos haciendo. Claro. Y lo hicimos con tanto gozo. Claro. Lo hicimos con tanta libertad. Lo hicimos con tanta convicción que comenzamos a tomar decisiones que nunca antes nos habíamos atrevido a tomar por el temor de perder, Claro. por el temor de que se fueran, por el temor de quedarnos solos. Pero cuando recibimos la paternidad, dijimos, no importa que nos quedemos solos, ahora tenemos padre. Ahora tenemos padres. Qué Y poderoso. si tenemos padres, podemos volver a comenzar una y otra vez. Qué maravilloso. Apóstol Cristian, ¿qué viene a tu espíritu, a tu mente, cuando escuchas lo que una paternidad ministerial, espiritual puede hacer? ¿Qué pasó en tu caso? Para mí fue clave porque yo quería imitar a quien iba a ser mi padre, porque creo que desde uno, cuando es pequeño, se hace la idea de poder imitar a alguien. Y para mí fue esto. Y yo le decía a mi esposa, peíname como mi apóstol Rodolfo. Y yo me echaba gel y me peinaba. Salía a predicar como mi apóstol. Y yo comencé a imitar y tomar todo esto que se nos dio con usted. Y fue clave porque esto vino a transformar en nosotros algo que yo nunca lo había experimentado, apóstol. Sinceramente, nunca había experimentado esto porque nunca había tenido una paternidad Claro. o una cobertura hombre, Claro. una cobertura varón en mi vida. Entonces para mí fue muy clave todo esto porque transformó mi forma de hablar, mi forma de predicar y muchas otras cosas que en la iglesia están pasando, porque yo me sentí tan orgulloso y a la misma vez con tanto temor, porque una hermana me dice, cuando te estaba ministrando y se comenzó a pasear entre nosotros, pensé que era el apóstol Rodolfo. Wow. Porque uno como hijo, uno quiere ser como su padre. Claro. Entonces, eso a mí me quebró el espíritu y el corazón. Porque si hay algo que quiero ser, es ser como usted. Así que para mí fue clave paternidad, y todo lo que se vino anunciando y todo lo que aconteció ya luego fue por esto, por tener paternidad, porque como decían los pastores también, hubo un daño extremo con respecto a paternidad apostólica. Pero nosotros nos encontramos con una paternidad genuina que vino a sanar lo que en algún momento paternidad apostólica dañó en nuestras vidas. Y eso para mí fue la clave, encontrar una paternidad genuina, verdadera, que no nos vino a saquear, sino que nos vino a proveer, nos vino a dar. Qué tremendo. Papá pagó. Papá pagó. Yo no me tuve que mover en nuestra cita para ir a pagar una cena. Mi padre pagó, mi padre proveyó, y es lo que no habíamos tenido, una provisión. Recuerdo, y lo hago hasta el día de hoy, soy una persona que no ve a nadie de nuestro ministerio con la expectativa de que me den. Soy alguien que yo pago mis pasajes con Leila, yo pago mis cuentas de hotel, yo pago mis cosas. Jamás he querido que alguien me vea o piense que yo voy donde X persona para que me dé algo a mí. No ando detrás de cosas. Y bueno, yo no soy nadie aquí para estar hablando de mí mismo, pero ustedes seguramente en algún momento les tocó ver cómo es mi mentalidad en ese aspecto. Yo no pido que me saquen a comprar,
yo no pido que me tengan cosas, yo no pido que me den algo, yo no le pongo un precio a nada. Soy una persona que creo que somos servidores en el reino y queremos servir y queremos ayudar y queremos edificar el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que yo he notado, Apóstol Cristian, que ha pasado en tu vida es el desarrollo de tu liderazgo. Lo he visto de primera mano. He visto cómo ha cambiado tu forma de predicar en el púlpito, cómo lo haces, cómo te has ido desarrollando, y de ser a veces un hombre que quizás no predicaba tanto, ahora eres el predicador oficial y predicas súper mega bien. Lo haces excelente. Y cuando yo te veo predicando, ministrando, me hace muy feliz verte, porque yo conozco un poquito la lucha que quizás había antes, esos temores que habían, pero hoy cuando yo te veo hacerlo, la autoridad que manejas, la unción que tienes, el fluir del Espíritu en tu vida, yo digo, wow, esto es el Espíritu Santo obrando de una forma poderosa. Así que a veces también me dan ganas de convertirme y entregarme a Cristo. A veces quiero pasar con una ofrenda para poner algo ahí, pero muy orgulloso de ver el desarrollo. Muchas gracias, mi de tu liderazgo. Amén. Pastor Francisco, cuando usted escucha lo que la paternidad ministerial puede hacer, ¿qué percibe que pasó en su vida? Bendito día. De verdad que para mí fue un bendito día. Bueno, usted tiene una experiencia bien, bien peculiar con... Ahora me acordé recién porque usted siempre la cuenta. A ver si usted entiende a lo que yo me refiero. Bendito día. ¿Cómo fue? A ver. Yo estaba pasando un momento muy mal, difícil. Habían tocado la honra de la familia, abandonado. Los amigos me escribían, me decían, tengo que sacar la foto que estoy contigo porque me están llegando mensajes. Algo horrible. Me acuerdo que estaba en un campo que yo pensé que estaba bendecido porque estaba viviendo en una finca. Pero la realidad que esto yo nunca lo he comentado, yo creo que yo estaba en un abandono espiritual y yo pensaba que estaba bendecido por estar viviendo en una finca, en un campo, pero me llegaban mensajes, Francisco, tengo que sacarte de las redes, no puedo tener tus fotos, me están amenazando, cosas así. Viví un ataque a la honra de familia, fue muy fuerte. Yo recuerdo que en esa semana tomé toda mi ropa, la puse en el patio de la casa. Le dije a Abigail, yo abandono, yo voy a quemar todo esto. Porque nos subían fotos con ropa, nuestras caras, los celulares. Y yo estaba en eso, ya tenía todo para quemar. Y recuerdo que en una noche en el campo estaba caminando, el Espíritu Santo me dice, pon atención a Estocolmo. Yo Estocolmo, como siempre lo he dicho, lo escuchaba por un cantante del mundo. No sabía qué es lo que era Estocolmo, no sabía dónde estaba Estocolmo, no tenía idea. En Chile ese cantante aparecía en televisión, en radio y tenía una canción que... Para mí era una canción, mi apóstol. Para mí era una canción, yo no sabía que existía. Estocolmo. No, para mí era una canción. Era un nombre de una letra, canción, no sabía. Y yo vengo del mundo, estaba en fiestas, pero para mí era una canción, era una letra. Yo viví mucha ignorancia en el mundo. La paternidad suya, la del Señor, me ha reeducado, me ha transformado. Entonces, ese día cuando Dios me habla, pon atención a Estocolmo, yo escribí, yo tenía que ir a Concepción a descargar cosas para aprender o qué sé yo, porque no me alcanzaba el internet ahí. Y busqué Estocolmo y me encuentro con Suecia. Después buscando materiales, me acuerdo, encontré un tema que se llamaba consolidación, porque en el año 2000 trabajamos con consolidación, con visión celular. Entonces la palabra consolidación estaba en mi retina, estaba en mi mente, y me puse a ver ese video, me acuerdo, porque no había canal de YouTube, o sea, había, pero no teníamos internet, entonces yo llevaba CD y podía estudiar. Y de pronto veo al final que sale el nombre Rodolfo Rojas, lo que estaba enseñando. Entonces yo guardé el nombre, busqué en internet y me encuentro con videos de Estocolmo, y yo decidí escribirle. Y cuando le escribo, le mostraba los videos a mi familia, mi esposa me decía, Francisco, no te van a llamar, no te vas a escribir de vuelta. ¿Cómo? Le dije, es que el Señor me dijo Estocolmo, pero a lo mejor no es Él. No, Él es.
Y cuando usted respondió una palabra breve, yo corría en el campo, yo gritaba, me respondió. Y Abigail se reía y les mostraba. Y la cosa es que yo nunca respondo a nadie por Facebook. Mi apóstol, es que eso me impresionó, porque cuando llegamos acá, la primera vez, yo estaba quebrado. Llegamos acá con mi esposa, nos conseguimos 6 tarjetas para pagar el pasaje. Quebrado, no tenía nada. Vine yo a usted le mandé una foto de una ropa que dije, apóstol, mire cómo me vestía. Paternidad a mí me cambió todo, me cambió la vida. Llegué acá quebrado. Y cuando usted me recibió, yo recuerdo esas palabras, le dije, apóstol, yo agrandado, porque no tenía nada, ¿qué le puedo llevar? Usted me responde una palabra que realmente hasta el día de hoy suena en mi espíritu. No tengo necesidad de nada, quiero que vengan nada más a recibir. Y eso a mí me bloqueó, me voló mi cabeza. Y a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida la paternidad. Creo que la paternidad genuina, el manto nos lleva a desafíos, nos lleva a ser mejor, nos lleva a poder renunciar, a encontrarse con Dios, a caminar con Dios, con usted. A mí me ha transformado la vida. Yo recuerdo un día que el 2018 fuimos a Mendoza. Yo no sé si lo puedo contar esto, pero es un pecado. Le tomé la toalla a mi apóstol donde el pastor Fabián. Usted dejó la toalla, yo me la guardo. Y me la llevo al hotel y tomo esa toalla y me empieza a pasar la toalla. Después que había predicado el apóstol por la cara, en mi cuerpo, Abigail me dice, no, es mi apóstol. Y la Abigail, pero Francisco, no, pásatela también. Yo quiero todo. Y llorábamos, lloraba, quebrantados, llorando. Y esa toalla hasta el día de hoy la tengo, si está guardada ahí. Paternidad a mí me ha transformado, me ha cambiado. Y yo creo que hay mucha gente que nos escucha y yo quiero que quede muy claro que en todo esto nosotros los hombres no nos llevamos gloria, no nos llevamos honra, no somos el centro. Estamos tocando un tema de paternidad, pero no con la intención de glorificar a un ser humano, sino entender que Dios ha dado algo que es espiritual, sano, que edifica y que nos ayuda a tener una vida sana para que al final del día Dios sea quien se lleva la gloria en todo. Es decir, al final de todo esto de la paternidad, hay solamente una cosa en la que todo desemboca, que Dios se lleve toda la honra, toda la gloria, porque somos solamente servidores por un tiempo aquí en la tierra para ayudar de alguna forma, a representar algo para ayudar y sanar gente. Y por eso quiero que todas estas experiencias que a lo mejor hablamos, contamos, yo sé que más de alguna persona le puede molestar, pero están hablando de este hombre, ¿por qué nosotros no servimos al hombre, servimos a Dios? Puedo como escuchar gente al otro lado de la pantalla que está de alguna forma argumentando, aunque, bueno, siempre va a existir eso, pero quiero que sepan que aquí, todos los que estamos en esta mesa, todo lo que queremos hacer es para la honra y gloria del Señor. ¿Por qué es tan importante, crees tú, la paternidad ministerial, Apóstol Fernando? ¿Cómo te ha ayudado a ti en tu caminar con Dios en el ministerio? Mi apóstol, cuando yo los conozco a ustedes y yo estaba pasando unas crisis muy terribles en muchas áreas de mi vida, y lo que vino usted a hacer y representar en mi vida es que es como ese avión que iba en turbulencia, se estabilizó. Lo primero que hubo se estabilizó todo en el ministerio, en las emociones, en las crisis que estábamos pasando. Cosas que estaban trabadas se comenzaron a destrabar. Otra cosa que yo le agradezco es, yo tengo muchos testimonios que he vivido con la palabra que Él me ha soltado. Milagros, no podría alcanzar esta reunión para contar la cantidad de milagros de la palabra, porque yo creo la palabra que Él me suelta.
y luego Dios me la recuerda. Cuando veo el milagro manifestado, el Señor me susurra, ¿te recuerdas esta palabra que Él habló sobre ti? Y le digo a la gente que está conmigo, esto no es el resultado de mi fuerza, es el resultado de una palabra que mi apóstol me soltó. También bendición. Mi apóstol me ha hecho hacer cosas tremendas en fe, y por la fe que él ha tenido, el testimonio que él ha tenido, me ha llevado a desarrollar mi fe, más allá de lo común, lo humano, a lo extraordinario. Y me siento muy, pero muy agradecido, mi apóstol, por su paternidad sobre mi vida, la familia, mis hijos, la iglesia, todo. Recuerdo una vez que, para que ustedes vean lo que hace en lo espiritual, una vez tú estabas viviendo un ataque muy grande, recuerdo. Tú tuviste un sueño de un espíritu que venía a atacarte. No sé si recuerdas, yo no recuerdo los detalles. Pero tú estabas en un sueño, parece, y había una potestad que venía. Algo estaba ocurriendo, y en esa época tú estabas pasando una lucha, y nosotros estábamos también en mucha oración con Leila por ti y por la apóstol Mónica. Y parece que aparecemos también en la visión para que ustedes vean cómo opera esto en lo espiritual. No sé si tú recuerdas un poquito de esta experiencia, ¿puedes contarlo? Bueno, yo estaba... Habían días donde el ataque era tan fuerte que no dormíamos, era insomnio sobre mí. Y en ese momento yo tuve una visión de una potestad que estaba parada alrededor de mi cama. Era una entidad espiritual. Y de repente apareció el apóstol Rodolfo de la nada y le hizo así, ¡pah!, y a la potestad, y salió fuera. Entonces, y ahí cambió el ambiente espiritual. Entonces pude ver que es tan poderoso tener un manto sobre uno, porque yo soy una persona de guerra, de oración, de levantarme de madrugada, pero hay cosas que si uno no tiene una autoridad mayor sobre uno mismo, jamás las va a poder derrotar. Qué poderoso. Porque realmente ahí tenemos un claro ejemplo. Porque a veces, claro, estamos en distancias, imagínate, Alabama, Suecia, pero estoy orando todos los días por la gente. Pero en ese tiempo que tú estabas pasando algo, orábamos mucho por el apóstol Fernando, porque sabíamos la crisis que se estaba viviendo, que a veces era como de vida o muerte. Pero Dios permite que aún en oración tú puedas ir hasta en el espíritu a poner cobertura, a interceder o ponerte en medio y atacar cosas que a lo mejor uno no puede vencer. Y ahí tú descubres la ilimitación que hay cuando hablamos del mundo espiritual y cómo uno puede operar. Realmente muy poderoso, muy, muy poderoso. Bueno, el tiempo está avanzando y yo solamente quisiera que le pudiéramos dar a la gente un consejo. Nos han entrado muchas preguntas concerniente a esto. Así dicen, muchas preguntas, pero son varias. Pero la he tratado de formular así. Todas expresan con palabras diferentes, pero esto es lo que quieren decir al final. Pero son muchas. Dice, hay gente que nos ha escrito, anhelan la revelación de la paternidad espiritual, desean recibirla, pero se preguntan si hay algo que ellos pueden hacer, si hay algo que ellos deben hacer. Me gustaría escuchar a los 4 antes de terminar, para todos aquellos que nos están mirando y dicen, y que su espíritu, hay gente en este instante que pueden que estén rechazando todo esto. No, esto no lo quiero, están exaltando un hombre, aunque aquí nosotros queremos que Jesucristo, Él siempre se lleve la gloria en nuestros ministerios, pero hay gente que en este momento el espíritu le está saltando. Y Dios les está hablando, tú necesitas una cobertura espiritual, necesitas un manto, necesitas algo. Y estas son las preguntas que han entrado. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que se puede hacer? Si le pudiéramos ayudar a la gente con un consejo, Pastor Francisco, empiezo con usted. ¿Qué podría aconsejar? ¿Hay algo que se puede hacer? A ver, el consejo que en este tiempo he mantenido en mi espíritu,
porque he visto mucha gente que tiene mucha necesidad de una paternidad. Pero hay un error que he visto muchas veces, es querer escoger una paternidad. Y creo que una paternidad no se escoge. Creo que la paternidad espiritual la da Dios. Dios tiene que guiarnos, porque hay gente que quiere escoger por la fama que tiene la persona. Hay gente que quiere escoger porque quiere estar en sus plataformas. Hay gente que quiere escoger porque piensa que se le van a abrir las puertas a las naciones y va a predicar donde predica su padre espiritual. La gente cree que porque es profeta o porque es, no sé, un apóstol puede también profetizarle a su cobertura, a su paternidad. Creo que hay muchos errores que se está cometiendo, porque la paternidad primero la da Dios. Y cuando la da Dios es para uno ser formado y dejarse formar. No para ser exaltado. No para ser exaltado. Si Dios me da la paternidad es porque hay muchas áreas en mi vida que tienen que ser formadas. No importa el tiempo que yo tenga en el ministerio. Uno tiene que aterrizar esas expectativas que tiene. Dice, no, voy a entrar allá, voy a escoger esto o acá. No, sino dejar que ser formado, vaciarse para ser formado. Y las paternidades es lo que yo siempre digo, no se busca. Una paternidad no se busca. Creo que eso es muy clave. Una paternidad uno tiene que esperar. El Padre la escoge. Que el Padre la escoge. Porque Él nos va a dar el Padre que necesitamos. Porque puede ser que ese Padre espiritual que Dios te asigna no tiene fama. Correcto. No es conocido. Correcto. Pero al final del día, es lo que Dios le dice al profeta. Cuando comienza a profetizar, dice que se comenzó a unir cada hueso con su hueso. No todos los huesos son compatibles. Hay un hueso que corresponde con otro y ahí va a haber una funcionalidad perfecta. Lo que acaba de decir es poderoso, Pastor Francisco. Apóstol Evelyn, cuando escuchamos o gente pregunta si hay algún consejo que se puede dar para que ellos puedan descargar de alguna forma esta revelación o este entendimiento de cobertura ministerial o de paternidad, ¿qué le pudiera usted aconsejar? Yo pienso que hay algo que también es clave, que es la necesidad de ser hijo. Esta necesidad de ser hijo, donde hay una disposición del corazón para poder ser formado, entender que hay cosas que no lo sabemos, que no lo hemos vivido, que no lo vemos todo y que en esta paternidad tenemos la oportunidad de poder desarrollarnos correctamente con un corazón sano y que nos va a permitir también el día de mañana poder ser padres correctos. A veces querer una paternidad simplemente, como decía bien el Pastor Francisco, para tener oportunidades de plataformas, de predicar, de viajar, más que recibir esta identidad, recibir esta formación, recibir esta reforma para poder servir de mejor manera al Señor. Entonces la pregunta sería, ¿y quieres ser un hijo? Sí. De eso se trata. Sí. La necesidad de ser hijo. Hay una necesidad de ser hijo. Sí. Y yo creo que gente es lo que el Espíritu Santo en este momento pone en su espíritu, en su corazón. Uno tiene esa necesidad profunda de poder ser un hijo maravilloso. Apóstol Cristian, ¿qué consejo le daríamos a la gente que anhela esta revelación que viene a tu mente, a tu espíritu en esta área? Bueno, con mi esposa siempre tuvimos ese mismo pensamiento porque siempre quisimos ser hijos. Siempre lo anhelamos, el ser hijos. Entonces, esto de esta paternidad, quiero comentar algo un poquito antes. Por favor. Acerca de la paternidad, porque quedé con eso en mi espíritu. Sí. En algún momento, esa paternidad espiritual, cobertura, como quieran llamarle, fue una paternidad que sanó algo muy importante en nosotros, que son nuestros hijos. Y el vivir
esa paternidad para mí fue clave porque hoy vemos en Chile, no sé si en el mundo, pero en Chile, a los hijos de los pastores no sirviendo con ellos. Y en algún momento para nosotros fue así. Pero desde el momento que fuimos hijos y estamos en esta paternidad sanó en nuestros hijos el deseo de servir. Y hoy tenemos a nuestros 3 hijos sirviendo con nosotros en el ministerio. Wow. Matías, Germán y Cristian Daniel están los 3 con nosotros, sirviendo. Nos levantamos a la misma hora, llegamos a la misma hora a la casa y estamos felices sirviendo al Señor, los 5. Bendito Y eso sea. para mí es la mejor paga que puedo tener. Por eso que paternidad para nosotros es algo extraordinario. Y el consejo es oren mucho, porque como decía mi pastor, no es algo que uno anda buscando para luego tomar algo de esa paternidad y después irse a otra paternidad. Esto no es un juego para nosotros. Oren porque también el que es padre y le va a recibir tiene que recibir testimonio también de esos hijos que están buscando esa paternidad. Y nadie escoge mejor que Dios Padre. Amén. Es lo mejor. Apóstol Fernando, ¿qué consejo le darías a gente que dice, yo anhelo esta revelación, yo necesito esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algo, crees tú ahí que...? Bueno, yo creo, mi apóstol, que una de las cosas que nos puede ayudar a destrabar la revelación de la paternidad es el aprender a servir al apóstol. Y a veces en Latinoamérica tenemos ese problema, los pastores demandan mucho de la gente, pero ellos mismos no son capaces de dar eso mismo a alguien hacia arriba. Y yo lo veo esa lucha tremenda, y por eso no se destraba el egoísmo. A veces se logra llegar a tener un cierto éxito y eso le bloquea como que la necesidad de estar bajo alguien sirviendo, sin necesidad de ir a buscar algo, sino a servir, a hacer cosas sencillas de hijo. Para mí, el ser hijo, el ser humilde, el dejar que Dios use a nuestro Padre para corregirnos, aunque tengamos la iglesia, a otros hijos, a otros apóstoles, ponernos en esa posición de ser dóciles y flexibles y corregibles. Hay un poder en eso del servicio, ¿verdad? Hay algo que se destraba en el servicio, hay algo que ocurre. Es el servicio, yo creo que es uno de esos... A ver, hay como caminos para conectar con una paternidad, una cobertura y descargar algo. Hay como caminos y rutas. Pero si tú quieres una carretera rápida que descargue algo, es el servicio. Y eso está en la Biblia una y otra vez. Y es tremendo cuando el libro de Josué no comienza con Josué, comienza resaltando a Moisés, hablando de Josué, siervo de Moisés. Así comienza la introducción del libro de Josué, mostrándolo no como siervo de Jehová, que no estaría mal. No estaría mal que dijera Josué, siervo de Dios. Fantástico, maravilloso. Pero comienza diciendo Josué, siervo de Moisés. Qué tremendo. Bueno, hemos predicado, yo creo todos acá, no sabemos los textos de memoria. Eliseo sirviendo a Elías. Pablo diciendo, a ninguno tengo como a Timoteo, porque él ha servido conmigo como un hijo a un padre en el ministerio o en el evangelio. El servicio es como esa carretera rápida que activa algo, ¿no? Y gracias por todos estos consejos. Quiero decirles aquí, no quiero decirlo solo fuera de cámaras, pero me siento feliz de estar aquí con ustedes. Me siento, no sé, contento. Siento que ustedes hablan y yo aprendo. Siento que han dicho todos cosas tan puntuales
tan claves que mientras ustedes hablan, yo estoy recibiendo en mi espíritu. Siento que soy muy edificado al escuchar todo lo que ustedes dicen. Y me gustaría decirlo, yo sé que va a estar mirando la iglesia de nuestro apóstol Fernando Rodríguez allá en Alabama y decirles que yo estoy tan orgulloso, y yo sé que es un término que usamos, pero estoy tan feliz por su apóstol Fernando, por el hombre de Dios que es, lo que él está marcando hoy en el mundo, lo que él y la apóstol Mónica, que no está aquí en este momento, pero seguramente va a ver esto. Qué felicidad, qué ministerio, qué gente más sana. Y realmente creo que para mí el apóstol Fernando es uno de esos ministerios únicos que usted necesita conocer por el corazón que ellos cargan. Si un día está por Alabama, Albertville, bueno, ellos tienen varias iglesias en Alabama, visite ese lugar, conozca al apóstol Fernando, un hombre que ama conectar. Si ustedes no saben esto del apóstol Fernando, es un conector de personas, relación, te conecta. Es alguien que te conecta a ti con esta persona, y vive conectando gente. Tiene una gracia y un don en esa área extraordinaria. También aquí estoy con mi pastor Francisco, que es pastor en Concepción, IMC Concepción. Estuvimos hace poco allá y tiene un corazón y tiene un avivamiento muy hermoso para mí, especialmente con todo lo que Dios está haciendo con los niños allá. Un saludo para todos esos niños intercesores en Concepción. Mi pastor Francisco, la pastora Abigail y bueno, todos sus hijos. Si usted un día pasa por Concepción, necesita conocer IMC Concepción, va a tener una palabra de Dios y va a conocer gente con un corazón muy único, muy especial, que va a bendecir su vida enormemente. Y también aquí estoy con mi apóstol Cristian, apóstol Evelyn, feliz de tenerlos acá también. Si un día usted está por Santiago, aunque tienen varias iglesias en Santiago, visite a este ministerio, que una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, que es una cualidad muy única del ministerio de ustedes, que llega gente a veces muy destruida, fragmentada por diferentes cosas, desde gente recién convertida hasta pastores. Y la unción de la sanidad que ustedes cargan es algo que yo aprendo, yo quiero recibir y yo anhelo también tener, porque hay cosas que Dios les ha dado a ustedes que yo no tengo. Entonces yo también lo anhelo tener en mi vida. Si un día usted está por Santiago, visite IMC Santiago, le va a bendecir tremenda y poderosamente. Bueno, hemos llegado aquí al final de este podcast. Quiero recordarle que usted ponga su like, deje su comentario, comparta esto con amigos, con discípulos. También recuerde que ahí en el canal de YouTube hay una campanita que es la campana de las notificaciones, de manera que si usted la aprieta, usted va a descubrir que cada vez que subamos un material, usted va a recibir una notificación de que hay un nuevo video y que usted va a poder ver y ser bendecido con él. También les recordamos, tenemos muchos recursos en nuestra página, van a estar apareciendo también nuestros email y también nuestras diferentes cuentas en redes sociales. Síganos ahí también. Les queremos recordar a todos ustedes que han estado escuchando, mirando este podcast, que al final del día, todo, y lo quiero reiterar, no es para glorificar a un hombre, exaltar a un ser humano. Todo se trata de darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Papá Dios, el único digno, y que nosotros somos sus servidores, sus siervos, que estamos aquí en la tierra siendo embajadores, representantes para que el reino de Dios se extienda. Así que ore a Dios en estos días. Él es el que te va a unir y te va a poner en ese ministerio. Y yo creo que en ese ministerio, obviamente, donde usted ya está sirviendo, creo que Dios te va a dar una revelación de ese pastor como una cobertura espiritual, como un padre espiritual que te va a ayudar para que ese potencial, don, unción, todo lo que Dios ha puesto dentro de ti, no se quede ahí solamente como un depósito, sino que también pueda ser despertado para que usted pueda operar en todo aquello que Dios ha puesto en su vida y en su espíritu y se comience a manifestar también en este tiempo. Bueno, de acá de Betel, de nuestro retiro de pastores y de nuestro centro de retiros ministeriales, nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios con ustedes. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube
predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.